novio, Lucila. Porque es un salvavidas para mí. Si para crear un podcast combinamos un invitado con un tema muy interesante y 30 minutos para platicar, solo puede dar como resultado La Tertulia. Soy Jairo Reyes y aquí comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente por acá en La Tertulia, listísimos para una charla más. Y en esta ocasión me complace muchísimo presentarles a un gran amigo. Ya tenemos algunos años de conocernos, que por ahí también coincidimos en el ámbito educativo. Y me da muchísimo gusto realmente tenerte por acá, porque lo que vamos a platicar realmente va a estar muy, muy interesante. Así que, Alexis, ¿cómo estás? Hola Jairo, buenas noches, buenos días, como nos estén viendo en las redes digitales, pues agradecido, ¿sabes? Yo creo que esta es una de las cosas que más disfruto, el compartir mi perfil profesional y sobre todo contigo, ¿no? Que yo creo que es algo que ya hemos estado interactuando ahí anteriormente y hoy particularmente el tema me encanta, me entusiasma y es una de las cosas que más me gusta charlar, ¿no? Y sobre todo hoy darle la profundidad a gente que escuche una perspectiva diferente de lo que venimos haciendo en el tema, y me adelanto un poquito, de capital humano. Perfectísimo. Y justamente ya yendo por esa misma línea, y es que Alexis, que en ese momento, bueno, es fundador de una empresa, de una consultoría de Ovalle Desarrollo de Capital Humano, tienes totalmente esa formación profesional, ¿no? Enfocada al capital humano justamente. Así es, Jairo. Fíjate que desde, no sé, yo creo que ya tengo 8 años aproximadamente ejerciendo, particularmente en área de capital humano. Súper contento. Yo siempre lo he dicho en cada plática, conferencia o en cualquier evento en que me invitan. Y la verdad es que soy RH de corazón, me encanta capital humano y, ¿por qué no? Si puedo aportar algo para que alguien tenga una noción diferente de lo que es el área y sobre todo, pues bueno, me ha encantado siempre prepararme en ese sentido, pues yo creo que esta oportunidad también puede ser para que alguien más tenga un dato adicional. Perfectísimo. Pues justamente con eso damos pie al tema. Ya lo habrán notado, obviamente, con la plática que llevamos, que va enfocado justamente a todo lo relacionado con esta parte de capital humano. Y es que, si recuerdas, Alexis, en un momento yo te mencionaba que luego hay muchas cosas de las cuales uno como empleado, como trabajador, luego no te enteras de lo que pasa en una empresa o en esa área como tal. Sí, Jairo, fíjate que diste en un punto muy interesante. Estamos en una etapa en pleno siglo XXI todavía, en donde capital humano tiene una evolución enorme, pero todavía hay gente que no nota la diferencia ni lo que estamos trabajando el día de hoy. A mí me encanta poder interactuar contigo porque sé que voy a tener una perspectiva diferente en relación al área y a mí me va a dar como para poder sustentar un poquito lo que hemos estado trabajando en las organizaciones. Y pues bueno, ustedes tengan una noción diferente de lo que es el área de capital humano hoy en día y sobre todo en lo que estamos enfocados, ¿no? Perfectísimo. El primer punto que yo quería platicar contigo es ir viendo esta idea en donde creo que la mayoría de nosotros, y no me van a dejar mentir, que creemos que el área como tal solamente se encarga de emitir el pago. O sea, solamente se encargan de ver si asististe, si faltaste y ya. Porque incluso uno como trabajador tiene luego ese temor. Ya ni siquiera te preocupa tanto luego tu jefe directo, sino es como de, ¿sabes qué? Deja ver cómo justifico con capital humano, porque si no me van a descontar el día. Claro. Y te quedas con la idea de que solamente se encargan de eso. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué más Sí, cosas mira, hacen? no te voy a mentir. Yo creo que esa es parte de las funciones con las que Capital Humano se fundó. Yo, si tuviera que hablarte un poquito de historia, no voy a profundizar tanto para no abrumar al público. Okay. Empezó Capital Humano de una manera operativa, en donde se encargaba justamente de la evaluación ahora sí que del desempeño o de la actitud laboral en un entorno de trabajo, ¿no? Que tenga que ver justamente con eso, ¿no? Ver si faltaste, no faltaste, y si faltaste, pues aplicar, ¿por qué no? Nos encargábamos de la parte sancionadora, y lo hablé en pasado, nos encargábamos. Hoy dimos un giro diferente, ya no estamos justamente solo enfocados a la parte sancionadora, sino también a la parte del reconocimiento, la parte de la gratificación al trabajador y de todo hacerlo notar, ¿no? ¿Qué tan cierto es? Es real. No voy a mentirte, seguimos haciendo eso, pero ya no es una actividad estratégica, es una actividad operativa. ¿Se tiene que hacer? Claro que se tiene que hacer, porque al final estamos trabajando en organizaciones y, perdón el comentario, pero México todavía no está preparado como en otros países de primer mundo en donde no se evalúan en base a objetivos individuales de trabajo. Hoy tenemos que trabajar en base a una jornada laboral, tenemos que trabajar actualmente en esquemas todavía un
poco cuadrados, ¿por qué no decirlo? Y pues bueno, eso hace que el área de capital humano tenga que medir en base a un checador, una entrada, una salida y sobre todo también falté, no falté y los protocolos que conlleva esto, ¿no? Pero capital humano evolucionó tanto que ya no, incluso se llama, bueno, anteriormente era recursos humanos, hoy es capital humano. En muchas empresas tiene algún otro nombre, llámese departamento de talento, atracción de talento. Cualquier organización tiene un nombre diferente, pero el sentido estratégico Es es el mismo. diferente, exactamente. No sé, me atrevo a decir que hay muchas empresas todavía que todavía tienen el proceso operativo Ok. solamente capital humano como un área que contrata personal, que se encarga de sancionar, de levantar reportes, de pagar. Yo creo que es una de las cosas que a uno como RH corazón le duele tanto que todavía te digan, oye, tú eres la persona que se encarga de pagar. No solamente pagamos, Sí, yo creo sí. que hay muchas actividades todavía. Y adelantándome a algo muy interesante que tú mencionas es, a mí me gustaría que la gente y el público que nos está viendo conociera capital humano no está solamente enfocado a las personas que estudian un LRI, un comunicación, administración, gestión de capital humano, sino que para todos debe de ser un tema de interés común, porque todos, al final de cuentas, durante un avance personal, vamos a llegar a ser dependientes de alguien, ¿no? Vamos a tener un Claro. poder de subordinación a una persona arriba de nosotros, mayormente una entidad. Aguascalientes es muy empresarial, es muy Sí, sí. automotriz, entonces seguramente vamos a estar trabajando mucho en ese sentido. Entonces, toda la gente que estamos en el sector privado, estamos estrechamente relacionados a una de capital humano, ¿no? Un área de Sí, de recursos alguna manera. humanos. Y es importante que la gente sepa que pese a que no está en esa área, tiene que empezar a identificar qué tipo de área o qué tipo de capital humano tengo yo en mi organización. ¿Por qué? Es importante que empecemos nosotros a medir si estoy en la empresa correcta, si están valorando mi trabajo y sobre todo también si es una empresa que me puede ofrecer en el futuro una proyección profesional, ¿no? Bueno, un punto muy importante que mencionaste, esta cuestión de que si me están valorando. ¿Cómo, entonces, en el departamento, cómo le hacen para saber si es que realmente los empleados o los colaboradores se sienten apreciados por la empresa? ¿Hay alguna forma de medir eso? Sí, mira, es una técnica que todavía hasta cierto punto tiende a ser subjetiva. Hemos estado trabajando a lo largo del tiempo en cómo saber si el trabajador está satisfecho o no. Y Ok. nosotros lo traemos o lo hacemos a través de encuestas de satisfacción, ¿por qué no decirlo? De la observación directa y de ver si el trabajador está realizando bien sus funciones. ¿A través de qué? A través de una interacción personal con su jefe directo para saber cuál es su perspectiva. Pero no solamente es la evaluación del jefe inmediato, porque al final eso también tiende a tener una variación si hay un roce personal, una situación personal ahí que lo está como afectando, ¿no? ¿Cuál es la mejor alternativa para saber si el trabajador está contento, tiene algún apego a la organización? Directamente. O sea, Tal citar a la cual. persona cara a cara. Yo soy mucho de hacer eso, me encanta hacer eso. Es una de las cosas que más me gratifican, el poder escuchar a la gente y poder escuchar cómo es que se está viviendo la organización, ¿no? Jairo, si yo te tuviera hoy que resumir el capital humano actual, 2022, pleno octubre, ya si lo ven en el futuro, pues estamos en octubre Ajá, 2022, tres temas, ¿no? Hoy el área de capital humano, después de un proceso de pandemia que a todas las organizaciones nos dejó como en, no sé, en shock y Sí, sí, bajo sí. sistemas nuevos, el área de capital humano tomó, a mi punto de vista, tres puntos importantes. Uno, el tema del bienestar del trabajador, la integridad del trabajador. Que esté sano, que esté bien, que tenga un seguimiento en cuanto a su estado anímico en la organización. Yo creo que la pandemia nos dejó un chorro de aprendizajes Sí, y sobre bastante. todo el área de capital humano fue una de las áreas aunado al tema médico que teníamos que estar cuidando a la gente, ¿no? Mm. Que no se infectara. Sé que pudiera parecerse un poquito como frívolo porque muchos dirán, ay, pues te convenía que no se enfermara porque operativamente te afectaba. Quizá hay una parte operativa intrínseca ahí, pero realmente sí había una preocupación médica porque había una alerta en cuanto a consecuencias o secuelas de un COVID, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces ahí en pleno 2022 dio para que nosotros como área de capital humano tengamos que preocuparnos por el bienestar de la gente, que estuviera bien, que no tuviera complicaciones médicas y sobre todo que pudiera tener un entorno médico saludable. Entonces la integridad del trabajador es importante hoy en día y Sí. tomó mucho más auge. Entonces mencionas que, digamos, esa transformación que ha tenido de recursos humanos a capital humano va en función también ya de preocuparte de una manera real, vamos a ponerla así, del Exacto. trabajador. De hecho, dicen un punto muy interesante que siempre lo he comentado. Anteriormente se decía que recursos humanos o capital humano se encargaba de que el trabajador estuviera bien, pero honestamente lo digo y no tengo miedo de decirlo, solo era decirlo.
O sea, realmente a veces nos vendíamos Sí. mucho como el decir, oye, me preocupo por el bienestar del trabajador, pero realmente lo decíamos, ¿no? Hoy ya no es un mito, realmente es una necesidad, una realidad y tenemos que hacerlo porque de alguna manera nosotros estamos a cargo o somos, ¿cómo no decirlo? Como aquellos elementos en la organización que se tienen que encargar de que todas las personas estén bien. Es un retote porque yo siempre lo he dicho, Sí. cada persona tiene necesidades diferentes y hoy tú puedes tener una organización, algunas aspiraciones, algunos otros tienen otras aspiraciones y eso al final cómo compaginarlo en Claro. uno, ¿no? Yo siempre he dicho que es muy complicado que Capital Humano tenga ¿cómo decirlo? Un beneficio integral. O sea, tener contentos a todos es muy complicado y me Sí, gustaría bastante. que también dentro, y como tip para la gente que nos está viendo, sí sean exigentes con capital humano porque nos hace crecer, exijan un mejor entorno de trabajo, pero también hay que ser objetivos cuando pidamos algo porque es muy complicado tener, no sé, si tenemos una empresa de 300 personas, por dar un ejemplo, tener a 300 personas contentas es muy complicado. No, y aparte que sea algo como que alguna petición válida, ¿no? Digo, tampoco va a ser como un capricho Sí, solamente. claro, fíjate, normalmente cuando, no sé, estamos trabajando ahorita con un cruce generacional cañón, tú y yo estamos dentro de los millennials, me parece, todavía andamos por ahí, Sí, sí, sí. pero vienen centennials y el cruzar X, Y, baby boomers, generación millennial con centennial es muy complicado porque al final cada uno de ellos tiene un método de trabajo diferente, ¿no? Y Sí, aspiraciones sí. distintas. Pasando al punto 2, Jairo, una de las cosas más importantes que tiene el Capítulo Humano hoy en día también es el tema de los métodos de trabajo, ¿no? Ok. Anteriormente, pues bueno, todos sabíamos que trabajamos bajo una jornada presencial. Hoy en día, las plataformas digitales despuntaron un Sí, montón. facilita mucho para estar en home sí, office, ¿no? exactamente. A muchos les encantó el home office. Ujú. Yo, A otros no tanto. a otros no tanto. Yo no soy fan del home office, soy más de experiencia y de presencia, pero bueno, no vamos a debatir ese tema. Y en la parte de métodos de trabajo, el sistema híbrido es el que se pide hoy en día. Pero no se pide bajo una rigurosidad de la organización, sino por un tema de prevención. Fíjate que mucha gente, o sea, muchas empresas sí lo optaron por dejarlo como un sistema de complacer al trabajador y la verdad es que es muy válido porque es un sistema cool para la gente que le gusta Sí, tener claro. más espacio personal. Pero también por un tema de prevención, yo creo que si vuelve a pasar una situación como esta, que no dependió de nadie más que de un virus, nosotros ya tenemos un método de trabajo diferente en donde podemos pausar y seguir trabajando de una manera diferente. Sí, que no afecte a la empresa, Claro, ¿no? que Como no tal. afecte económicamente a la empresa. Mira, realmente diste en un punto interesante y todos vamos a la empresa por una retribución económica, seamos honestos. Pero si esa retribución económica va acompañada de diferentes factores que hagan que yo me enamore, esté contento y al final disfrute mi trabajo, lo va a hacer mucho más genial. Entonces, métodos de trabajo híbridos hoy son lo más genial. ¿A qué me refiero con híbridos? Presenciales y también tener la facultad de a lo mejor tener ese home office que a muchos aspiran o les gusta, ¿no? El tercer punto que yo siento que aporta mucho a capital humano, estoy muy peleado con esta parte, Ok. es el liderazgo. Liderazgo. Yo creo que a todos nos encantaría tener el mejor jefe, tener una persona que se cierto. preocupe por nosotros, tener una persona que haga que, aunado a un buen método de trabajo, aunado a mi salud, yo tenga mejores condiciones y tenga alguien que me pueda enseñar algo, ¿no? Claro. El otro día leí un artículo que te lo comparto y se me hace bien interesante compartírselo también al público. El artículo hablaba sobre la confianza que debemos de generar a nuestra gente y ahí decía, un líder o un jefe perfecto y que no comete errores no genera la confianza. ¿A qué me refiero? Cuando tienes un jefe que tiene aspiraciones o actitudes de inalcanzable o que es una persona un poquito enfocada a la parte elitista, por qué no decirlo, no va a generar confianza en nada. Yo creo que aquí lo que se necesita hacer prácticamente es tener como disposición, empatía con la gente y estar abierto para escuchar, ¿no? Soy mucho del método de trabajo de jefes, ya lo mencionaba anteriormente, que son gestores de la felicidad. Yo creo que hay algo que quiero compartirles y es el tema de los buenos jefes hoy en día toman parte de los problemas de sus trabajadores como propios. Obviamente debe haber un límite y un margen en el que yo no, aparte de mis problemas, no me genere los de los demás, ¿no? Pero hay un poco más de empatía, me imagino. Por ese Exactamente, lado. está muy relacionada la empatía con el fin y la finalidad de que yo pueda acompañarlo, de que lo pueda ayudar y que de alguna manera yo pueda hacer que esa persona salga de ese problema y pueda estar bien en el entorno de trabajo, ¿no? Y ya no solamente el entorno de trabajo, es una cuestión que se vuelve un poquito más personal. Pero yo resumo el nuevo capítulo humano en esos 3 puntos que son hoy octubre de 2022. Fíjate que lo que estás comentando
bueno, ya de entrada va quitándonos un poco el pañuelo que luego tenemos, porque ya no solamente que paguen. O sea, con lo que acabas de mencionar, ya son muchísimas más cosas. Inclusive esta parte, por ahí me llamó la atención que para motivar luego a los empleados, ya no solamente es una cuestión de retribución económica, sino que hay que buscar más aspectos Sí, para fíjate. incentivarlos. Claro, hay un tecnicismo que nosotros usamos mucho. Bueno, son dos. El primero es el salario emocional, ¿no? Yo sé que mis amigos me encanta porque son súper llevados conmigo, pero realmente ellos, no sé, se bufan burlan de mucho eso. de esto porque dicen, oye, ¿le vas a pagar con sonrisas o qué onda? Pues el salario emocional realmente es una técnica simbólica, no tangible, en donde tú le das las gracias, lo reconoces, haces algo a lo mejor, no sé, no sé, un bien lo hiciste muy bien, oye, te puedes ir temprano, oye, ese tipo de cuestiones a veces no nos cuestan como encargados de personal Y ayuda y ayuda mucho. mucho, oye, que te Sí. digan, por ejemplo, a ti en un día de trabajo, Jairo, la verdad, hoy le echaste un montón de ganas, te puedes ir 2 horas antes, oye, wow, ¿no? A lo mejor digo, Sí. pues qué onda, a veces muchas de las personas se sacan de onda. Y lo más interesante de todas estas técnicas es que tienen que ser naturales, tiene que salir por voluntad propia y también sin esperarse, ¿no? Yo creo que a mí Sí, he se tenido valora mucho. afortunadamente muy buenos jefes, hoy tengo uno que es muy bueno y hace este tipo de cuestiones, yo las empecé a practicar también y la verdad es que son cosas que hacen que la gente, bueno, no sé, suelte una sonrisa y esa sonrisa al final te queda con una gran satisfacción, ¿no? No, es que aparte cada uno, digamos, tiene su propia vida y luego no sabes realmente lo que está pasando, ¿no? Con otra persona. Y esa simple palabra de aliento, como tú mencionas, le puede cambiar totalmente la visión, vamos, de lo que esté viviendo. Tal vez no le arreglamos la vida, pero de alguna manera, pues lo vas como empujando, ¿no? Y lo levantas y le haces ver que no está solo, vamos, en lo que está viviendo. Claro, diste hoy en un punto que yo creo que a todos nos ha pasado. Una de las complicaciones más grandes, y lo llamo complicaciones porque no es como que sea una cuestión que nos complique la existencia, sino es un reto muy grande para el área de capital humano, es el trabajar con emociones. Yo siempre lo he dicho, somos el área, las que son estratégicas, yo creo que todos deben de buscar ya ese enfoque, el escucha, ¿no? Y esa escucha nos va a llevar a llegar a que llegue personas molestas porque no les pagaste justamente, personas tristes porque a lo mejor pasó una situación personal, personas molestas porque tuvieron un conflicto con un compañero. ¿Qué hace eso? Un choque de emociones. Una Sí. de las más grandes cosas que tenemos que trabajar como RHs de corazón, como lo digo yo, es el control emocional, ¿no? El control de que lo de los demás no me pegue para yo poderlo ayudar, ¿no? Y qué complejo, ¿no? Llegar a eso. Sí, complejísimo porque al final te digo, tú diste algo que ahorita un punto que es muy cierto y es muy difícil controlar las emociones de la gente y sobre todo porque a veces no son generadas en el trabajo. Sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un día tú llegaras al trabajo y tuvieras un problema en tu casa y llegaras, nadie, o sea, un buen jefe no va a identificar que traes un problema personal y lo va a ver como una actitud negativa tuya? Sí, Yo sabes sí, que hoy no sí trae ganas de pasa. trabajar, es un flojonazo, o a lo mejor, pues no sé, no anda de ánimos. Pero no se trata de eso, se trata de que el jefe identifique cuál es la personalidad de su subordinado, de O su la compañero de emoción, como trabajo, dices, ¿no? la emoción, y una vez que ya lo conozco, yo ya sé qué es lo que le está pasando para poderlo ayudar, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más complicadas, porque si uno no conoce a su personal y a su gente, al final no va a poder ayudar en mucho, porque lo vamos a ver de una manera muy superficial. Sí, Entonces, muy cierto. empatía, ¿no? Empatía, el tratar de que la gente esté contenta. Y yo no conozco hoy una persona lo suficientemente neutral en una organización para que no le peguen nada de su vida personal. Yo creo que eso no No. existe. Siempre Obviamente está lo relacionado, ¿no? controlan, Siempre. sí, está relacionado y al final lo pueden modular, a menos que sea un roble, ¿no? Una persona muy fría. Un Es robot. un robot, pero realmente sí pega y repercute laboralmente y al final eso hace que tengas un día malo, es lo que muchos llamamos un día malo. Pero el día malo no es lo que nos rodea, es a lo mejor lo que nosotros traemos del día a día. Pero fíjate, es muy interesante esta cuestión que mencionas, porque vamos con la misma línea que ya traíamos, ¿no? Esta cuestión que luego en el área de capital humano, y ahora sí buscan ese bienestar, no solamente físico, sino también mental, emocional, de la persona que está ahí laborando. Ya no solamente con la idea de, ok, tiene que estar trabajando, ver, tiene que hacerlo, sino que ya pensando en que, pues, sea incluso mucho más eficiente. La verdad, cuando nos sentimos a gusto, estamos felices, pues hasta rindes más. Entonces, por ahí creo que va la idea entonces ahora de capital humano. Ahora, me surge una duda porque hace rato mencionabas que luego hay se nota la diferencia pues entre las generaciones. Claro. Me imagino que las nuevas ya se prestan más con esta idea de empatía, tal vez se acerquen más con ustedes a comentar, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Me siento así, ¿cómo le podemos hacer?
y tal vez generaciones ya un poquito pues más añejas, vamos a llamarle así, ya tal vez no tanto. No sé si te ha pasado eso o se cierran un poco más o traen esta misma idea de cómo era antes, recursos humanos y Sí, ya sí. cambiarlo Mira, es difícil, ¿no? Jairo, si tú le llegas hoy con los nuevos pensamientos de capital humano a una persona, no sé, de la edad de nuestros papás, estamos hablando ya de unos 40, 45, hasta 50 años, con una idea nueva, no lo van a ver del todo bien porque van a creer que es una cuestión fumada, ¿no? Una cuestión romántica que se nos ocurrió. Sí. Pero si tú llegas con una idea como ese tipo de cuestiones a un millennial o un centennial, te la va a amar. Pero son generaciones diferentes. A mí me ha tocado escuchar y duele los puntos de vista de recursos humanos de mi papá. Sí, tal cual. Sí, de mi papá. Y mi papá ha dado puntos de vista en relación al área de capital humano y de lo que él percibe y duele, porque yo, oye, papá, yo trabajo ahí, yo me Sí, dedico a eso. claro, claro. Pero a mí me ayuda porque son referencias que uno tiene de lo que tiene que ir rompiendo con lo que Claro. el área dejó, ¿no? Dejó de hacer. No solamente él, yo creo que, no sé, platico con mis hermanos, platico, no sé, a veces suelo platicar con ellos sobre qué hacen las otras áreas en sus empresas para yo también enriquecerme y hacer una confronta y una comparativa. Pero sí notas el choque el generacional, ¿no? Lo que ellos perciben contra lo que traemos nuevo. Es más complicado trabajar un poquito con gente, hablando de estrategias románticas, ¿no? Ujú, ok. De ese tipo de cuestiones sí es más complicado con ellos, pero ellos sí están acostumbrados a un sistema más de, oye, pues si me vas a dejar trabajando 8 horas porque necesito hacerlo, lo voy a hacer. Pero tampoco se trata de eso. Ellos están trabajando bajo un esquema un poquito más rígido. Hoy lo que se busca es flexibilidad y un poquito como más de apertura en la condición laboral, ¿no? O sea, poder tener flexibilidad de permisos, salidas y todo ese tipo de cosas. Pero te repito, es todo un retote y un retote Me que imagino. a los que nos encanta el área estamos dispuestos a tomar. Ahora, como todo en la vida, digo, todo tiene sus pros y sus contras. ¿Y qué me podrías decir acerca de las generaciones jóvenes? O sea, ¿qué situaciones complicadas te has llegado a encontrar? Porque tal vez sí, tú le planteas alguna idea y se prestan mucho más a tomarla, ¿verdad? Y que les llegue a gustar. Pero ahora en esa línea, ¿con qué complicaciones? Híjole, el área joven no es que nosotros estemos tan grandes, ¿verdad? Pero toda la parte de generación joven, yo creo que llegar a identificar particularmente qué es lo que quieren de un entorno de trabajo es más difícil. Porque si tú hablas, por ejemplo, de una generación anterior, ellos lo que quieren es estabilidad para hacer su coche, para hacer su casa, para formar una familia, etcétera. Pero la generación actual no busca eso. De hecho, por los mismos cambios culturales, la misma Sí, gente sí, ya no busca ni siquiera un matrimonio a corto plazo, o sea, claro. lo prolonga. Entonces, ellos lo que buscan son experiencias, son lo que buscan son como innovaciones, lo que buscan son, no sé, trabajos que les permitan viajar, que les permitan interactuar con sus compañeros. No está mal, no está mal. Digo, es una cuestión que también se respeta y que todos nosotros nos gustaría, ¿no? A lo mejor Claro. convivir un poquito más de manera personal. Pero eso aunado también a el líder perfecto. Yo creo que el líder perfecto. No sé, trabajo con millennials, trabajo con centennials también. Y a veces sí es como, híjole, ya hice un poquito de todo y ese poquito de todo no basta, entonces es muy complicado. Ujú. Pero no es que tú, así lo veo yo, no es que tú estés mal ni que esa persona esté mal, sino que son muy cambiantes en cuanto a lo que van buscando en su vida. Ok. Te digo, lo comparo con lo que te digo hace rato, ¿no? O sea, la generación antigua puede tener diciendo yo quiero estabilidad y la estabilidad te dura un montón porque la estabilidad es a Sí, futuro. sí, sí, cierto. Pero ellos lo que buscan, o llámese el sistema de retribución variable, llámese quiero salir temprano, llámese quiero viajar, llámese ahora hay que meter esto innovador, llámese, buscan métodos de trabajo, sistemas o gente incluso Ujú. que cuadre con ellos, ¿no? Y ahí Órale. ya la complicación, porque cómo cumplir Sí. peticiones que tenga que ver con todos. Y no sé, pregúntate tú, por ejemplo, si yo te pregunto hoy, es más, vamos a hacer una dinámica. Si yo te pregunto hoy, Jairo, ¿tú es lo que buscas de un entorno de trabajo? ¿Qué sería? ¿Qué sería? O sea, La si yo te ver- preguntara, oye, Jairo, cómo sería, como típica pregunta de entrevista de trabajo, Claro, eso no es. sí, ¿cómo sería tu trabajo ideal? Uy, sí. Una cosa sería que me permitiera viajar, que hubiera flexibilidad en cuanto a los horarios. Creo que serían cuestiones que sí buscaría. Entonces, y muchas más, ¿no? Pero por mencionar alguna que otra. Sí, o sea, Sí. tú estás muy de la generación del actual, ¿no? Parece, parece Y ser te que lo digo, no pienso. es para nada malo porque al final es lo que estamos viviendo y eso es lo que hace que el área de capital humano vaya en evolución, ¿no? No te puedes quedar Claro. con métodos antiguos porque la generación que tienes hoy ya no es la de antes, o sea, ya Sí, es sí, otra. cierto. Pues tenemos que ir a buscar métodos nuevos en donde la gente se sienta atraída. Hay una parte bien interesante que me gustaría tocar y es el employee experience y tiene que ver con la percepción que tiene el trabajador del entorno, ¿no?
Y esa es una obligación nuestra. Forzosamente es nuestra, porque nosotros tenemos que hacer que el candidato, en este caso, desde que se presenta una persona en una entrevista de trabajo, la percepción que se tiene que llevar desde el entorno de trabajo tiene que ser favorable. Y si se queda con el puesto de trabajo, no solamente se la va a llevar de la entrevista, se tiene que tener un buen entorno y una buena percepción de la empresa. Porque, señores, eso se transforma en, nosotros le llamamos, ¿cómo decirlo? Los embajadores de la marca, ¿sabes? Yo me considero embajador de la marca de la empresa en la que estoy hoy y no me lo pagaron por hacerlo y no me dan dinero por difundirla. La verdad estoy contento. Entonces, cuando la gente está contenta en su lugar de trabajo, lo que hace es presumir su trabajo. Y si presume su trabajo, esa persona se vuelve un embajador de la marca. Claro. Yo tomé el rol porque conozco el tecnicismo y porque me gusta vender a mi empresa como un buen centro de trabajo, porque sí lo es. Entonces, posteo, comparto, hablo de mi trabajo y todo eso son comentarios que hacen que la demás gente vea que se vive en una empresa, ¿no? Entonces, a lo que voy es, si tú te encargas de que la percepción de la persona en un entorno de trabajo sea positiva y sea favorable, es muy probable que más personas quieran trabajar ahí. Entonces, no se da por sí solo, ni tampoco es como de, oye, llegas a un entorno de trabajo súper negativo y tú crees que vas a hablar bien de la empresa, pues no vas a hablar bien de la empresa. Hay que trabajar en procesos, métodos, estrategias para que esa persona se sienta contenta y esa persona se lleve puntos buenos de su trabajo. Y eso al final también es no sé, la verdad es que yo creo que es una mezcla entre dos personas. Lograr una buena reputación de la empresa, marketing, desde la parte de publicidad y del branding empresarial, y de nosotros es cómo vender lo que hacemos dentro hacia la parte exterior para que la gente vea que somos un buen centro de trabajo. Entonces, retote de dos áreas y pues bueno, al final es una super alianza. Fíjate, eso me sorprendió. No lo había visto con esa perspectiva, la verdad, del impacto que puede tener realmente que se lleven una buena visión desde la propia entrevista. O sea, cómo lo estás reclutando, todo eso influye para que al final, digamos, se provoque ese enamoramiento, ¿no? de la empresa Sí. y que al final ayuda a la empresa a que tenga mejores colaboradores. O sea, es como una cadenita. Por eso ahorita como que lo platicaste y sí fue así como que, no manches, sí es cierto. Es una cadenita, fíjate. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, cuando entra una persona a una organización. Ya no son los procesos básicos, y si mis alumnos me están viendo, yo creo que se los he repetido hasta el cansancio, ya no es reclutamiento, ya se llama el inbound recruiting. Ya sé que muchos dicen, ay, nomás le cambiaron el nombre en inglés. No, el inbound recruiting se encarga de enamorar, pero se enamora desde el proceso de entrevista. O sea, que esa persona sienta que si no me quedé, híjole, quiero volverlo a intentar. O, híjole, qué oportunidad se me fue por no perfeccionarme o por no desenvolverme bien. O sea, enamorarlo desde el proceso de entrevista es tan importante entonces que los reclutadores sean empáticos. Estoy en contra de esos reclutadores que descienden con un afán de poder. Porque Sí, oye, no, yo creo que no sé tus experiencias de entrevista, pero si me están oyendo reclutadores fuertes, rígidos, que se creen los todopoderosos en las organizaciones, eso no funciona ya. Entonces, bueno, enamoras desde el proceso de entrevista, entra el colaborador a la organización y ya lo sigues enamorando. ¿Y desde dónde lo enamoras? Desde el onboarding, que es el tema de inducción, donde lo informas, le das la información y lo vuelves dinámico. Y al final como que dices, híjole, ya pasé el proceso de entrevista y ahora ya me toca el proceso de incorporación y me están enamorando todavía más. Cuando tú crees que ya es toda la obligación nuestra, todavía entra lo que te digo del employer experience, que tiene que ver con ahora ya está dentro, ya pasó su proceso de selección, ya está informado de la organización. Ahora encárgate de que toda y cada una de su estancia en la empresa sea una experiencia gratificante. Con la finalidad de que se transforme, obviamente, en lo que te menciono, ¿no? Sí, un portador de la marca. Y no es que tú le digas a alguien, oye, Jairo, tú vas a ser portador de la marca y te van $1,000. No, o sea, tiene que ser nato, que esa persona se sienta orgullosa de su trabajo y que lo empiece. Creo que ni funcionaría así. No, ni funcionaría. Imagínate tus posts, las cositas así. Ajá. Pero la verdad es que es algo que se disfruta. Y yo tomé ese rol, te digo, porque amo mi trabajo. Me dedico a muchas cositas y afortunadamente he tenido la facultad por mis trabajos de estar en algunas otras organizaciones compartiendo experiencias. Y ahí es donde uno empieza a valorar los entornos laborales en los que está. Y yo creo que es algo que todas las personas tienen que hacer al momento de entrar a una organización, ¿no? El ver si es lo que yo estoy buscando. Incluso no tiene que ser particularmente desde que yo entro. O sea, no sé, investigar. Y si investigar a través de boca a boca, de gente que trabaja ahí, si es una empresa que me interesa, entro, ¿no? Y al final yo creo que eso te va a hacer que tengas un futuro más prometedor y contento.
Justo te iba a preguntar eso. Estamos ya por cerrar el episodio. Alexis, te pasó rapidísimo. Yo creo que quedan un montón de cosas al aire Sí. que nos aventamos. Yo creo que otro episodio, pero te iba a preguntar justamente eso. ¿Qué acciones puede identificar una persona cuando llega a una empresa para identificar justamente si es que cuenta con, digamos, con esa área, vamos, que desea, ¿no? Esa de capital humano y que le Sí. pueda beneficiar, pues. Me gustó mucho tu pregunta porque hoy no vengo a hablar ni a vender mi carrera para los LRIs ni gente de capital humano. Hoy quiero hablar y abrir esta puerta para toda la gente que de manera muy general sepa cómo buscar o identificar un buen entorno de trabajo. Claro. Entonces tu pregunta es genial. Yo creo que lo primero que haría es sí escuchar a esos portadores de la marca o gente que trabaja en la empresa en la que yo quiero estar y escuchar qué es lo que se vive, ¿no? Ok. Qué es lo que se hace, cómo se vive, qué dinámicas hacen, qué estrategias implementan. Posterior a eso, si me interesa, ya hay una vacante disponible y ya me tocó un proceso de selección, voy, acudo y fíjate, siempre lo hemos dicho, muchos creen que el acercamiento o la cultura de la empresa se ve desde que uno ya está dentro. No, o sea, desde el sistema de vigilancia en una caseta se puede Todo eso percibir influye. qué es cómo se vive en la empresa. Si tú llegas a una empresa y ni siquiera en vigilancia están los buenos días y te pasan y dices, híjole, ¿qué onda? No, ni siquiera son muy flexibles y te pasas. Desde la recepción, es por eso tan importante puestos como recepción y vigilancia, porque son el primer contacto con la parte exterior, no capital humano, que para muchos pensaban que éramos nosotros, ¿no? Sí, Capital claro. humano es la primera contacto que tiene un candidato con una organización. Y No, viene desde mentira. antes, entonces. Hay un proceso desde antes. Entonces, hay una caseta de vigilancia. Hay gente que contesta un teléfono cuando yo marco para pedir información. Y desde ahí tenemos que empezar a trabajar para crear una buena experiencia y un buen entorno. Ojo, en organizaciones, empresas, no es mentir. O sea, realmente tampoco se trata de vender el mejor lugar para trabajar si sé que no lo tengo. Más bien trabajar para tenerlo. Sí, Porque sí, sí, mentirlo, muy la cierto. verdad que no. Entonces, tips para identificar un buen entorno de trabajo. Investiguen. Escuchen boca a boca a través de la gente para saber qué es lo que se vive ahí. Muchos ya estamos utilizando plataformas digitales para externalizar lo que hacemos dentro. Como redes sociales, ¿no? Como redes sociales, exactamente. Nosotros tenemos una página en la organización que se enfoca justamente eso, ¿no? Cómo difundir lo que hacemos aquí al exterior. Eso ayuda bastante Ok. para que tú puedas googlear la organización, búscala en redes sociales y Ya te particularmente, aparece y ahí te ahí. aparece todo lo que hace, ¿no? Pues hace evento de tal cosa, premia tal cosa y te da una noción de cómo la organización trata a su personal, ¿no? ¿Qué tan importante es para una organización su gente? Porque lo comentábamos al inicio de este podcast, ya no es algo que decimos por decirlo, ya realmente es, Nace, ¿no? tiene que ser real, porque al final estamos en un mundo súper competitivo en donde si en la empresa de al lado a una persona le dan 2 pesos más, esa persona se cambia. Y no se Sí. trata de perder talento, ni tampoco trata, perdón, de dejarlo ir. O sea, le aprendí a alguien hace algo muy interesante. Yo estaba muy vendido con el tema de retención de talento y esa persona me dijo, no lo retengas, enamóralo. O sea, el tema de retención ya no se usa, y no es que no se usa, lo van a seguir viendo la gente RH, pero retención parece que te estoy forzando a estar Sí, aquí. como obligándote a que te Ándale, quedes. sí. Ahora ya más bien enamóralo para que por convicción propia se quiera Ok. quedar. Y eso es la parte que a nosotros nos corresponde. Complicado, repito, muy complicado, Sí. pero los retos al final para gente que está en mi área son muy interesantes. Y para eso están, ¿no? Al final de cuentas, para irlos superando y agarrando. Porque sin duda siempre van a aparecer más, ¿no? Sí, Entonces sí. hay que irlo haciendo. Mira, la verdad es que eso que mencionas son detalles que luego muchos de nosotros no le prestamos mucha atención, ¿eh? O sea, desde la forma como te contestan el teléfono, cómo llegas ahí en vigilancia, ese tipo de tratos luego a veces no le ponemos demasiada atención. Inclusive esta cuestión de buscarlos tan solo en redes sociales. Tenemos ahí las herramientas para hacerlo y no, lo dejamos pasar, ¿no? Simplemente Claro. estamos ahí llevando el currículum para ver si nos quieren contratar cuando ni siquiera sabemos si nos va a convenir o no estar Sí, ahí. fíjate que aunque estemos presentando solicitudes o currículums de manera de urgencia, porque a veces ya se vuelve una situación de urgencia por la situación laboral, aún así hay que darnos a la tarea de investigar si es un lugar que nos gusta o no. Claro. No sé, yo creo que al final tenemos que empezar a ver a futuro, saber lo que queremos, lo que nos conviene y si la organización que estoy buscando es tal, pues enfocarme a permanecer ahí, a estar ahí, ¿no? Y gente Ajá. de capital humano, yo al final, sí, no sé, quiero aportar 2 cosas. Gente de capital humano, vuélvanse estratégicos, dejen la parte operativa, enfóquense a su gente, a la disponibilidad, a la flexibilidad, a desarrollar, a crecer. Eso al final es lo que hoy en día, para eso nos están pagando, ¿no?
La nómina, el reclutamiento, la selección, la capacitación, procesos generales se van a seguir haciendo, claro, porque al final forman parte Es de parte las bases, claro. pero hay que volvernos estratégicos y enfocarnos a la gente. Gente que no se dedique a capital humano, empiecen a visualizar qué entornos de trabajo son los más saludables para mí y para mi personalidad y para las cosas que yo estoy buscando, ¿no? Sí, Porque claro. al final no dejamos de ser personas que tenemos aspiraciones y sueños y la empresa al final del día va a ser un facilitador de esos sueños y esos metas que estamos buscando. No, y es importante porque al final te puedes ahorrar una mala experiencia en un trabajo. Te puedes ahorrar inclusive que afecte tu salud, ¿no? Tanto física como mental. O sea, hay muchas repercusiones el hecho Exactamente. de elegir o no un buen entorno laboral. Pero bueno, yo creo que conforme vaya pasando los años, se le va a seguir dando mucha más importancia. Digo, y ahorita ya se nota, ¿no? Algunos puntos muy concretos y creo que conforme vaya pasando, se va a ir ampliando eso. Así es, Jairo, efectivamente. Entonces, pues bueno, cambien ese chip del área capital humano. Y si en su organización, aprovechando aquí el haciendo el comercial, tienen empresas que todavía trabajan de manera operativa, enfocados particularmente a procesos básicos, para eso estamos en Ovalle Desarrollo de Capital Humano, ¿no? También para potencializar las áreas y volverlas estratégicas. Perfecto. Aprovechando eso, Alexis, ¿cómo encontramos tu empresa en redes sociales? ¿Aparece tal cual como Valle? Sí, aparece como Valle de Desarrollo de Capital Humano. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Ahí estamos posteando algún material. Estamos tratando de darle mucho énfasis también a la parte de entender al trabajador, meter tips, meter cómo identificar qué entorno tengo en mi empresa. Y también, pues bueno, ahí están los servicios empresariales para las organizaciones que busquen ayuda. Perfectísimo, pues ya lo saben, ahí está el dato para que le den una checadita, porque luego sí lanza ahí algunos tips muy interesantes que es importante, ¿no? Luego tomarlos para ir mejorando en las cuestiones laborales. Alexis, de verdad, muchísimas gracias por asistir, por aceptar la invitación. Y créeme, hay que hacer una segunda parte porque todavía me quedé con algunas preguntas por Claro. hacerte, entonces yo creo que sí lo vamos a estar realizando. Así que de verdad, muchísimas gracias. No, a ti, Jairo, muchísimas gracias. Y esa segunda parte, claro, ahí estamos dispuestos. Y pues bueno, una de las cosas más interesantes es justamente esto, ¿no? Tratar también de que conozcan el Claro. entorno y, ¿por qué no? También hablar de la evolución que hemos tenido, porque no todo ha sido como perfección. Más bien es el tema de la evolución y el aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, Jairo. No, al contrario. Entonces estamos al pendiente. Chicos, ya lo saben. Nos vamos a ver la siguiente semana con un nuevo tema, con un nuevo invitado. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos la siguiente. Bye. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Síguenos y conoce más de nuestro contenido. Esto fue La Tertulia.